Muy bien, vamos a aprender cómo linkear un archivo JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el escritorio. Yo voy a utilizar Visual Studio Code. Vos podés utilizar el editor de código que quieras. Estamos en el escritorio, vamos a crear una nueva carpeta y se va a llamar, por ejemplo, videos JavaScript. Ok, clic derecho a la carpeta, abrir con code y ahí se va a abrir el programa, ok. Lo que hace esto es abrirnos la carpeta para que nosotros podamos trabajar con todos los documentos que queramos en ella. Por ejemplo, una vez que tengo abierta la carpeta, creo un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Y en este caso lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que ya te la va a crear adentro de esta carpeta, que se va a llamar, vamos a ponerle JavaScript. El index es importante que lo nombres como index. La carpeta JavaScript no tanto, pero ponerle JavaScript para que sepas que es JavaScript. Y adentro de la carpeta JavaScript vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar app.js. Se puede llamar script.js, se puede llamar como vos quieras, pero repito, por lo general se le pone script, ok. Vos lo podés poner como quieras. Vamos a poner script.js. No, vamos a ponerle app.js. Y tenemos el index y tenemos la app, ok. Vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Acá tenemos dos archivos, ¿sí? Yo me adelanté un poquito, pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear acá, vamos a escribir, mejor dicho, la estructura básica de HTML. Y como podemos ver, gracias a que Visual Studio Code tiene incluido Emmet, te la escribe al toque apretando signo de admiración y tabulador. Pero no vamos a hablar mucho acerca de eso ahora. Vamos a ir al escritorio, como ves ya tenemos el index que creamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir esto en Google Chrome, ok, vamos a abrirlo directamente, ponemos que sí, y acá tenemos el documento, si está vacío. ¿Cómo podemos saber que esto realmente está abriendo este archivo? Vamos a primero acá poner videos JavaScript y vamos a poner un título, vamos a poner un H1 en el body, digamos, y vamos a poner un título que sea aprendiendo a linkear archivos JS. Vamos a ir acá y vamos a actualizar. Como ves, acá tenemos el título. Vuelvo lo mismo de antes. No sé, JavaScript acá para que veas bien que está linkeado. Igualmente, como puedes observar, tiene que pasar lo siguiente. Por ejemplo, acá decir el título que estamos escribiendo y también en el título de la página web. ¿Ves? Acá veo JavaScript. Entonces actualizamos y sucede, como puedes observar, que cambia. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá, debajo del título, y vamos a escribir la etiqueta script, ok, y dentro de la etiqueta script vamos a hacer lo que ya hicimos en unos videos atrás y vamos a poner una alerta, así que sea, por ejemplo, codear, como digo yo en JavaScript, es súper divertido. Punto. Vamos a volver y vamos a actualizar otra vez. Y fíjate cómo nos sale la alerta. ¿Y esto qué significa? Que el código que nosotros estamos escribiendo, el código JavaScript que estamos escribiendo en el HTML, realmente está funcionando. Le damos OK y volvemos a tener lo mismo antes. Esta forma de escribir el código JavaScript se llama en línea o inline script. Básicamente lo que significa es que estás escribiendo el mismo archivo HTML. Pero esto no está del todo bueno. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que crear la lógica de una página web en el mismo HTML, realmente se va a volver algo súper desprolijo. Pensá que yo acá no voy a tener un alert. Voy a tener 800.000 líneas de código y al mismo tiempo voy a tener 800.000 líneas de, digamos, de lo que va a ser el contenido de mi página. Y si encima estoy acostumbrado a eso, por ahí también meto el CSS ahí, va a ser una desprolijidad. Entonces lo que voy a hacer es sacar esto, pero antes de eso te voy a mostrar lo siguiente. Voy a escribir acá, dentro de la etiqueta script yo puedo escribir lo que quiera, ya tengo un alert o una alerta y lo que voy a hacer acá es escribir lo siguiente. Primero voy a cerrar esto, que era una buena práctica, no es necesario, pero es una buena práctica, así que cerralo. Vamos a escribir acá 10 más 50 más 40, esto tiene que dar 100. Y vamos a cerrar otra vez. Entonces voy a ir acá y voy a actualizar. Tenemos la alerta, aceptamos y como ves no tenemos en ningún lado la cuenta que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir las herramientas de desarrollador. Vale, vamos a abrir la consola y como vemos tampoco tenemos nada. Es decir, que la cuenta que nosotros hicimos en JavaScript no está en ningún lado, por ahora no estaría apareciendo acá. Y eso es porque la consola es un entorno de desarrollo que fue creado para hacer pequeños cálculos y mostrar los resultados inmediatamente. Pero si nosotros queremos que algo que estamos haciendo acá aparezca en la consola, se lo tenemos que decir explícitamente. Explícitamente tenemos que decirle, yo quiero que lo que estoy diciendo lo envíes a la consola. Entonces esto se hace con una función especial llamada console logs. Entonces escribimos console log, abrimos paréntesis, copiamos esto, lo copiamos solamente la operación, sino punto y coma. Acá, acordate, punto y coma. Eso lo dejamos por ahora.
y vamos a ir al navegador, vamos a actualizar y como ves tenemos el alerta y tenemos el resultado de la cuenta y encima nos dice específicamente que viene del index.html, que es el documento que tenemos creado nosotros, y en la línea 13, es decir, te diciendo esta operación fue realizada en la línea 13 de este documento. Como vemos es la línea 13, ¿sí? Entonces está excelente, está perfecto. Pero como te dije, esta es una función de JavaScript que lo que hace es enviar las cosas a la consola. Aclaremos que antes trabajamos directamente en la consola, pero esta vez no. Y como lo hacemos de afuera necesitamos crear un puente, se podría decir, entre lo que es el index.html y la consola. Y ese puente se crea con console.log. ¿Sí? Con console.log vamos a comunicarnos con la consola como querramos. Ponele, vamos a escribir acá console.log y vamos acá a poner Diego es un crack. Volvemos a la consola. Actualizamos y fíjate que nos va a escribir Diego es un crack. Y entonces esto es para que vayas teniendo en cuenta este tipo de cosas. Pero ahora lo que podemos hacer, y que es lo que yo te recomiendo que hagas siempre, es llevar este código a su propio archivo JavaScript. Entonces vamos a agarrar todo esto, vamos a apretar Control X, vamos a venir al archivo JavaScript, lo pegamos ahí. Esto ya lo podemos sacar, ¿sí? No tiene sentido que esté ahí. Y una vez que lo tenemos organizado, vamos a ir a el navegador, vamos a actualizar otra vez. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Porque nosotros tenemos por un lado el archivo JavaScript y por otro lado tenemos el archivo .html o el index.html. Pero fíjate que el index.html o el documento HTML no tiene forma de saber dónde está el archivo de JavaScript. Entonces lo que tenemos que hacer es linkear el archivo JavaScript. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos hasta el final de la etiqueta body y vamos a escribir esta vez script pero con el atributo source. Y acá es donde vamos a poner la ruta y el nombre del archivo JavaScript. En este caso, la ruta es dentro de una carpeta que se llama js barra y ahí ya te tira app.js. Apretamos enter y ahora lo tenemos linkeado, ¿ok? Tenemos esto y tenemos esto. Entonces actualizamos y ahora sí me tira todo lo que yo le escribí o me dice o me muestra todo lo que yo le pedí que me muestre. Sacamos esto y vamos a poner, por ejemplo, console.log. El archivo JS fue linkeado correctamente. Punto y coma. Y vamos a ir otra vez acá. Y como vemos me muestra exactamente esa cadena de texto. Ahora sabes cómo vincular un archivo JavaScript a tu index.html o a tu documento HTML. Acordate que esto te va a servir para tener más organizado el código y sobre todo para tenerlo más prolijo y poder hacer un mantenimiento de ese código a largo plazo. Ahora que ya sabes vincular un archivo JavaScript a tu documento HTML, ya estás listo para aprender JavaScript. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.